Hola, bienvenidos al segundo video de Injuria. En este caso vamos a explicar anatomía patológica de UP1. Vamos a ver todo lo que son noxas, lesiones celulares reversibles, irreversibles y adaptaciones. Y un poco más profundo de cada uno. Espero que les sirva y bueno, los leo en los comentarios. Lo primero que hay que recordar es que la célula normalmente tiene el mecanismo de homeostasis, que es un conjunto de fenómenos de autorregulación que lo que hacen es mantener constante la composición y las propiedades del medio interno de un organismo. Pero bueno, no todo siempre es tan bello y por ahí pueden llegar noxas, que son factores o elementos externos o internos que pueden alterar esta homeostasis celular. Y se pueden clasificar en biológicas, que son las únicas noxas que tienen vida propia, en químicas, por ejemplo el alcohol, físicas, por ejemplo la temperatura, que nos puede quemar o deshidratar, nutricional, con la malnutrición, genética, que crea malformaciones, inmunológica, por ejemplo, la deprivación de mielina en ciertas partes de la piel, higinia, que es la producida por parte de los médicos al paciente, pero esto no es una mala praxis, sino que se hace para evitar un riesgo mayor, o sea, se hace costo-beneficio. Y otro ejemplo de noxas es la hipoxia, que es la falta de oxígeno que genera diversas causas, entre las más importantes la falta de ATP, nuestra moneda energética. La patología es el estudio de las enfermedades y se pueden dividir en generales, que estudian la reacción de las células y los tejidos frente a estímulos anormales y defectos hereditarios, y la sistémica, que estudia la alteración de órganos y sistemas especializados. Bueno, un proceso patológico tiene diferentes aspectos. El primero de ellos es la etiología o causa, que se divide en dos grandes grupos: los genéticos, que serían las mutaciones hereditarias y las variantes de genes relacionados con la enfermedad, y los adquiridos, que pueden ser infecciosos, físicos, nutricionales o químicos. También tenemos la patogenia, que es una secuencia de acontecimientos que constituyen la respuesta de las células o los tejidos ante un agente etiológico. O sea que va desde el estímulo inicial a la expresión final de una enfermedad. Después tenemos los cambios moleculares y morfológicos, que son aquellas alteraciones estructurales en las células o tejidos que caracterizan a la enfermedad y nos permiten hacer un diagnóstico. Y por último tenemos las alteraciones funcionales y las manifestaciones clínicas, que son el resultado final de las alteraciones genéticas, bioquímicas y estructurales de células y tejidos, que son responsables de las manifestaciones clínicas, o sea, de los signos y síntomas de la enfermedad. Y esto va a condicionar la evolución del paciente con esta enfermedad. Cuando la noxa y la célula se encuentren, puede pasar que haya una adaptación, una lesión reversible o una lesión irreversible. ¿Cómo se decide lo que va a pasar? Según el tipo de célula, el tipo, la duración y la intensidad de la noxa y el estado nutricional e inmunológico de la persona. Si tenemos noxas crónicas pero de baja intensidad, seguramente va a haber una adaptación. Si la noxa es de baja intensidad pero duradera, va a haber una lesión reversible, y si la noxa es de muy alta intensidad, va a haber una lesión irreversible. Bueno, las adaptaciones celulares son respuestas estructurales y funcionales reversibles ante situaciones de estrés fisiológico o estímulos patológicos, durante los cuales la célula debe conseguir nuevos estados de equilibrio para poder seguir viviendo y funcionando. Hay diferentes tipos de respuestas celulares adaptativas. Está la hipertrofia, que es el aumento del tamaño de la célula y por ende su funcionalidad. La hiperplasia, que es el aumento del número de células, la atrofia, que es la reducción del número y la actividad de las células, y la metaplasia, que es un cambio de fenotipo celular. Todas estas respuestas, menos la metaplasia, que siempre es patológica, tanto hipertrofia, hiperplasia y atrofia, pueden ser patológicas o fisiológicas. Entonces, la hipertrofia dijimos que era el aumento del tamaño de las células y se debe a que hay más síntesis de proteínas, o sea, de sus componentes estructurales. Puede coexistir con la hiperplasia. Ya dijimos que podía ser
fisiológico-patológica y generalmente se debe al aumento de las exigencias funcionales, o sea, que haya más trabajo, o a la estimulación por hormonas o factores de crecimiento. Un ejemplo de exigencia funcional sería la hipertrofia cardíaca por un aumento del esfuerzo. Entonces aumenta el esfuerzo, aumenta la síntesis de proteínas, aumenta el número de filamentos musculares y por ende se produce un aumento del tamaño de la célula. O puede ser una hipertrofia del útero por embarazo, gracias a la estimulación de hormonas, también aumenta la síntesis de proteínas, aumenta el tamaño celular. Bien, la hiperplasia dijimos que era el aumento de números de las células y se produce en la población celular que puede dividirse. Y también puede ser fisiológica, que se clasifica a su vez en hormonal, que es cuando aumenta la capacidad funcional de un tejido cuando lo necesita. Por ejemplo, las mamas en el embarazo. Sabemos que las glándulas mamarias tienen diferentes estadios y uno es en actividad o en no actividad. Cuando necesita la actividad se van a hacer hiperplasia por las hormonas. O bien compensatoria, que sería aumentar la masa tisular tras una lesión o una resección parcial, por ejemplo, cuando se recibe una donación de un lóbulo del hígado. Este va a generar una hiperplasia para compensar y poder trabajar. O puede ser patológica por un exceso de hormonas o factores de crecimiento sobre una célula diana. Por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna, que es muy común en los hombres mayores. Después tenemos la atrofia, que dijimos que era la reducción del tamaño y la actividad de un órgano. Y puede ser fisiológica también, como el timo, como el útero posparto o en el desarrollo embrionario. O patológica, que depende de la causa de base y puede ser local o generalizada. Y puede ser atrofia por desuso, o sea, hay una reducción de la carga de trabajo, se inmoviliza, por ejemplo, una pierna, entonces disminuye la masa de músculo liso hasta que se reinicie la actividad. Por pérdida de inervación, que sería una atrofia por denervación. Por reducción de la irrigación, que es una atrofia por isquemia, por nutrición inadecuada, por pérdida de estimulación endocrina o por presión. Al principio de la atrofia, las células reducen su función hasta la muerte celular. Se produce por una disminución de las proteínas con un aumento de la degradación celular. Esta disminución de la síntesis tiene lugar principalmente en la vía de la ubiquitina proteasoma, que ya lo hemos visto en otros temas, que es el déficit nutricional y el desuso activan el péptido, que es la ubiquitina, y esta ubiquitina se une a proteínas celulares, entonces las marca para poder degradarse por los proteasomas. Bien, y después está la metaplasia, que como ya dijimos era el cambio del fenotipo celular, pero que siempre es patológica. ¿Qué va a pasar? Va a haber un cambio reversible en el que una célula diferenciada epitelial o mesenquimal se sustituye por otro tipo celular también maduro. Este cambio es una adaptación porque cambian por células muy sensibles ante el estrés por otras que no son tan sensibles. Por ejemplo, tenemos el caso del esófago de Barré, que es por reflujo gastroesofágico, que pasa de un epitelio escamoso a cilíndrico. O bien el de los fumadores, en donde la tráquea y los bronquios pasan de tener un epitelio cilíndrico a escamoso estratificado, que es más resistente a ese tipo de noxa química. Bien. Ahora pasemos a ver lesiones celulares. Bueno, dijimos que teníamos adaptaciones y lesiones. Y las lesiones tenemos de tipo reversible e irreversible. Las lesiones reversibles son cambios patológicos que pueden volver a la normalidad cuando se elimina el estímulo estresante de la célula. Hay dos ejemplos que yo le puse, que es el edema celular y el cambio graso.
son dos ejemplos clásicos. Por ejemplo, el edema celular, o también llamado cambio hidrópico, es cuando la célula no puede mantener la homeostasis iónica e hídrica debido a la pérdida de actividad de las bombas. Generalmente se produce porque falta ATP, y esta falta de ATP, como ya dije anteriormente, se produce por hipoxia o falta de oxígeno. Generalmente las bombas que más rápido son afectadas, las más perjudicadas, son la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Después tenemos las lesiones irreversibles o letales, que es cuando los factores estresantes, o sea, las noxas, superan la capacidad de adaptación de la célula y van a denotar en cambios patológicos permanentes que van a causar la muerte celular. Esta muerte celular se va a producir a partir de dos patrones morfológicos y mecanicistas, que son la necrosis y la apoptosis. La necrosis es la suma de cambios morfológicos posterior a la muerte celular patológica. Estos cambios se dan a nivel nuclear, donde van a ocurrir tres fenómenos: la fragmentación del núcleo, la condensación y la retracción de este mismo, y la destrucción total del núcleo. La necrosis tiene dos formas básicas: la necrosis coagulativa, en donde hay desnaturalización de proteínas y la célula conserva su forma y su estructura, y la necrosis licuefactiva, donde va a haber autólisis, o sea, digestión por sus propias enzimas lisosómicas, o heterolisis, donde hay digestión por enzimas lisosómicas de leucocitos invasores. Acá no va a haber una conservación de la estructura, sino que se ve como todo desorganizado. Y después tenemos formas especiales de necrosis, que son la gangrenosa, la gaseosa, la grasa y la gomosa. La gomosa es la que se ve, por ejemplo, en el terciarismo de la sífilis adquirida. Bien, y el otro patrón de muerte celular es la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. O sea, que se van a eliminar las células que no son deseadas en forma selectiva, pero esta puede ser fisiológica o patológica. Fisiológica va a ser cuando se eliminan las células que se desean eliminar porque están envejecidas, son potencialmente dañinas, o durante la embriogenia. O puede ser patológica, donde se eliminan células dañadas sin posibilidad de reparación ni inducir una reacción en el anfitrión. Así que bueno, por eso va a ser patológica, digamos. ¿Qué va a pasar? Se van a eliminar las células y se va a observar una condensación y fragmentación de la cromatina. O sea, que se va a destruir todo menos la membrana plasmática. La membrana plasmática continúa intacta. Entonces, el organismo no va a generar una reacción inflamatoria, porque los fragmentos de esta célula no es que se disparan para todos lados, sino que quedan comprimidos dentro de la membrana celular y parece que está todo muy normalito por ahí. Pero en realidad se está haciendo este mecanismo de apoptosis. Entonces hay que destacar algunas diferencias entre necrosis y apoptosis. La necrosis es causada por hipoxias, por toxinas, etc. La apoptosis puede ser tanto fisiológica o patológica, ya dijimos, y a veces se desea eliminar ciertas células. La necrosis va a causar tumefacción y destrucción de organelas. En cambio, la apoptosis destruye células aisladas, condensa la cromatina y genera estos cuerpos apoptóicos, que son la membrana plasmática con todos los restos de célula dentro. La necrosis se da por una depresión de ATP, genera lesiones en las membranas y lesiones en el retículo liso. En cambio, y genera, por todo esto, genera inflamación. En cambio, la apoptosis no genera una inflamación. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá. Les mando un beso y les pido que se suscriban al canal. Adiós.